Así es que desde mi perspectiva no ha sido abusiva ni irrazonable, todo lo contrario, ha sido justificada, pero por los propios errores de la presidenta de la República. Le damos la bienvenida a Andy Carrión, abogado penalista. ¿Cómo está, doctor Carrión? Buenas noches, bienvenido, Exitosa. Exitosa. Buenas noches, Catuska, Pedro, gracias por la invitación. Buenas noches, doctor Carrión. A mí me entra una duda. ¿La mandataria o quien esté en la presidencia no tiene ciertas prerrogativas, ciertos privilegios, por decirlo así, cuando se trata de dar su declaración ante el Ministerio Público? ¿No tiene cierta preferencia tratándose de la investidura que revierte quien está en la presidencia? En efecto, Pedro, tratándose de la presidenta de la República, tiene ciertas prerrogativas de cara a la señalización de determinadas diligencias, por ejemplo, la de su declaración. Sin embargo, en el caso de la presidenta Boluarte, debemos de tener en cuenta que ella ya fue citada en una primera oportunidad por la Fiscalía de la Nación. Ella tiene la oportunidad o bien de asistir a la Fiscalía de la Nación para brindar su declaración, o bien de que la Fiscalía acuda a Palacio de Gobierno y se realice la diligencia en este recinto presidencial. Sin embargo, la defensa de la presidenta Dina Boluarte reprogramó esa diligencia, así como reprogramó también la diligencia de exhibición de los Rolex. Luego, después incluso de que la Fiscalía se haya personado al domicilio de la presidenta, así como a Palacio Presidencial, y haya recibido prácticamente un portazo porque no quisieron atenderlos, y luego de producido ya los allanamientos que se dieron en la medianoche del sábado, recién la defensa de la presidenta Boluarte pide que se adelante la declaración, que ya había sido programada de acuerdo a la solicitud de la defensa para el 5, es decir, para este viernes. Y lo que ha hecho la Fiscalía es decirle, bueno, es que ya no vamos a proceder de esa manera, porque los problemas políticos que se hayan originado de cara a que no acudió de manera oportuna y se produjeron todas las diligencias autorizadas por un juez, no son problemas que incumben a la Fiscalía. Eso es lo que en conclusión ha señalado, y ya las diligencias están programadas para este 5, la declaración de la presidenta, y tendrá que ser ese día en el día que brinde sus descargos. ¿Y es solamente la declaración o es la exposición de los Rolex? Porque se ha cuestionado muchísimo cómo se filtra la fotografía y los demás relojes, y en ninguno de esos elementos, de esas joyerías, estaban los 4 Rolex que ella ha reconocido poseer. Además de esto, también ella tiene que exhibir, aquí están los relojes o las partidas de cada uno de los relojes. Bueno, las diligencias que ha señalado en anterior oportunidad la Fiscalía abarcaron estas dos cuestiones principales a dilucidar. Primero, su declaración, y en segundo lugar, la exhibición de los Rolex como objeto de investigación. Y en este caso también es igual, es lo mismo. Lo que ha señalado la Fiscalía es reprogramar ambas diligencias, tanto la exhibición, es decir, mostrar el objeto del delito que serían los Rolex, así como brindar su declaración, porque a entender de la Fiscalía son diligencias que se pueden dar en un mismo día. Pero también hay que señalar algo, Katiuska, que se dio el día de hoy en la presentación del fiscal de la Nación, que ya la investigación no solamente se concentra en los Rolex, sino que además ya la investigación se ha ampliado. Ahora abarca también las demás joyas que ostentó en algunas presentaciones la presidenta, como las pulseras o algunas otras joyas que incluso fueron identificadas por la Fiscalía, no solamente en los videos, sino además fueron incautadas el día de la diligencia de allanamiento e incautación que se realizó en el domicilio de la presidenta. Bueno, y sabemos, doctor Carrión, que varios parlamentarios, varias bancadas salieron a calificar de desproporcionada la manera como es que la Fiscalía está actuando bajo el amparo del Poder Judicial. Y el día de hoy la mandataria, a las 3 de la tarde, la misma hora que tenía que acudir al Congreso ante la Comisión de Fiscalización, se reunió con varios alcaldes de algunas regiones del país. Y esos alcaldes han hecho una petición, y me quiero referir a ellos de manera textual. Lo que nosotros pedimos, dijeron los alcaldes, porque también somos actores políticos, es que se respete el debido proceso, porque la Fiscalía se apresura en sus decisiones cuando lo que hay que hacer en el país es respetarnos como peruanos, y si hay algo que investigar, pues que se haga. Pero que se respete el debido proceso y no se politice el actuar de los políticos. ¿Esto realmente está ocurriendo así, doctor Carrión? ¿Hay una persecución, una violación del debido proceso en esta investigación contra la mandataria Dina Boluarte?
Yo partiría de la idea que en efecto habría esa posibilidad de calificar como arbitraria, irrazonable y hasta abusiva la actuación de la Fiscalía, si es que no habría ninguna justificación para el señalamiento de estas diligencias de incautación y allanamientos. Pero aquí el problema principal, Pedro, son las conductas precedentes desplegadas por la presidenta y por su defensa. Primero, de que ella fue citada para su declaración a la cual no asistió. También fue citada para la exhibición de los Rolex, tampoco asistió. Puso como justificación de que tenía presentaciones ineludibles durante 2 semanas, pero resulta que no solamente no eran ineludibles, sino que ella no participó en esas presentaciones que señaló como justificantes para no asistir. Luego de ello, la Fiscalía asistió al domicilio y al Palacio Presidencial y no colaboraron tampoco en esas circunstancias. Y posteriormente, simplemente se opusieron a exhibir los roles a pesar del requerimiento de la Fiscalía. Son estos motivos que llevaron a la Fiscalía a acudir a la fuerza. Le dijeron al juez supremo de investigación preparatoria que no encontraban colaboración dentro de los actos desplegados por la presidenta. Es más, el fiscal de la Nación utilizó un término muy duro, Pedro, rebeldía. Y es poco usual que un fiscal de la Nación califique la conducta procesal, en este caso de una presidenta de la República, como rebelde. Y eso ameritó, y eso lo sabemos todos los abogados, que después de una citación de exhibición, de una citación de declaración a la que no asiste y se rehúsa el imputado, vienen ya casi automáticamente diligencias de esta naturaleza, como el allanamiento e incautación. Así es que desde mi perspectiva no ha sido abusiva ni irrazonable, todo lo contrario, ha sido justificada, pero por los propios errores de la presidenta de la República. Porque si hubiera prestado su declaración de manera oportuna, habría mostrado, exhibido los Rolex ante la Fiscalía, señalando de dónde las obtuvo, pues tampoco se hubieran producido estas diligencias a las que tuvo que acudir la Fiscalía por la fuerza ante el juez supremo de investigación preparatoria. Y además hay que diferenciar algo, Pedro, con esto culmina esta parte de la intervención, que evidentemente esta investigación tiene una connotación también política. Es decir, que una presidenta de la República se ve investigada por un delito tan grave como enriquecimiento ilícito, trae cola política. Sin embargo, eso no tiene por qué ser de incumbencia de la Fiscalía. No por evitar este terremoto político, la Fiscalía va a dejar de investigar. Y ese es el punto principal que incluso lo sustentó el fiscal supremo adjunto ante el Congreso de la República, donde señaló cada una de las actividades obstruccionistas que habría desplegado la presidenta. Hay algo que se ha cuestionado no solamente por parte de la presidenta, el premier, los ministros, sino algunos analistas políticos, y es la exposición. Han cuestionado el video, ¿no? ¿Por qué se ha tenido que filtrar desde la Fiscalía? ¿Cómo se está tumbando la casa de la presidenta Dina Boluarte? ¿Cómo se va a exponer la fotografía de las joyas recabadas en ese allanamiento? Y lo que dijo el fiscal fue, no sabemos en qué parte de la cadena de procedimientos pudo haberse filtrado esa información, pero ahora lo cuestiona, cuando todos sabemos que cada vez que hay un allanamiento, ha pasado hace poquito el caso Vizcarra, hemos visto las fotografías de Vizcarra con la pijama y Vizcarra luego con camisa. Jamás eso había sido un problema o un señalamiento. Nunca había sido un problema porque de hecho también la población tiene derecho a estar enterados de los pormenores de las investigaciones. En el derecho, estas investigaciones tienen que ser reservadas, pero eso no implica de que algunos actos de investigación puedan ser conocidos por la población. Y lo que ha dicho el fiscal supremo tiene mucho de cierto, Katiuska, y es el hecho de que en este tipo de diligencias no solamente participa la Fiscalía. Si es que fuera una diligencia de colaboración eficaz, por ejemplo, donde solo participa la Fiscalía, pues sería imputable esta filtración a la Fiscalía como único autor de esta irregularidad. Pero en estas diligencias, Katiuska, como lo señaló el fiscal de la Nación, participó no solamente la Fiscalía, participó la defensa, participaron una serie de policías, fiscales, etcétera, que hacían difícil identificar el autor o autora o autores de la filtración a la prensa del acta incluso de allanamiento, en la que incluso se señala de que no fueron atendidos de manera oportuna por familiares, por el hijo específicamente de la presidenta, y que en lugar de ello más bien demoraron atender a la policía a pesar de que había una orden judicial, viéndose obligados a utilizar esta medida de descerraje para ingresar y poner a buen recaudo los elementos de prueba. Así es que
Es usual, como lo ha señalado Katiuska, a pesar de que se tiene que guardar reserva de la investigación, pero desde que se inició incluso el caso Lavallato, ¿no? Ha sido muy usual de que estas informaciones sean conocidas incluso en tiempo real por la población. Y sin embargo no ha habido cuestionamientos hasta que el día de hoy sí muchos congresistas incluso han cuestionado el hecho de que se filtra a la prensa las modalidades y los pormenores de estas diligencias. Justamente hablando de los congresistas, doctor Carrión, para terminar la entrevista por mi parte, ¿le complica en algo el hecho de que la mandataria no haya acudido el día de hoy ante la Comisión de Fiscalización para que explique este caso de los benditos Rolex? Yo creo que aquí caminan dos distintas vertientes las investigaciones. Tenemos por un lado la investigación a cargo del fiscal de la Nación y por otro lado las citaciones que en todo su derecho el Congreso de la República pueda desplegar a la Presidenta de la República para que también aclare este caso de los Rolex. Sin embargo, en el ámbito del control político por parte del Congreso no existe una necesidad de que la Presidenta participe. No obstante, sí existe esta posibilidad y es obligación de la presidenta del participar de las diligencias que señala la Fiscalía de la Nación. Todo esto, Pedro, se ha dilucidado desde el caso de Castillo, porque en el caso de Pedro Castillo se cuestionaba todavía de que un presidente pueda ser investigado, de que exista la obligación de que participe en diligencias de sus declaraciones, y de forma unánime se interpretó que había obligación por parte del presidente de participar de las diligencias de la Fiscalía, pero que no obstante no había obligación por parte del presidente de participar en estas citaciones en el Congreso de la República, y que si había la necesidad, pues podría ser afrontada esta diligencia por parte de la defensa. Pero en este caso la presidenta Dina Boluarte se ha excusado de participar, citando precisamente estas prerrogativas constitucionales, pero también ha omitido enviar a un abogado que pueda ejercer su derecho de defensa dentro de otro procedimiento distinto, que no es el fiscal, sino el procedimiento de control parlamentario. Así es, el foro político. Gracias a nuestro invitado Andy Carrión, abogado penalista. Finalmente todo suma para conocer su conducta procesal penal. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el abogado penalista Andy Carrión conversando con nosotros.